Antes que todo, recuerden que esta es la parte 2 de esta saga. Vean la primera parte, y luego vuelvan para ver la segunda. Si ya lo hiciste, pues continuemos donde nos quedamos. El One Shot, como todos sabemos, es el piloto de la serie, y como tal, solo sirve para presentar el concepto de la misma. El One Shot de Nisekoi se publicó el 8 de enero de 2011. En esta historia se tiene la misma premisa. Dos chicos tienen que fingir un noviazgo para evitar una guerra de pandillas. Los personajes que aparecen en esta historia volverían para la serialización, aunque con un rediseño. Esto se nota más con Chitoge, la cual tiene un peinado muy distinto. Personajes como Onodera o Shu, el mejor amigo del protagonista, simplemente no existen. Asimismo, aquí Chitoge y Raku ya se conocen, pero se odian por un problema de cuando eran niños, y la personalidad del chico es muy diferente. Aquí es un genio, que puede agarrarse a golpes con el líder de los mafiosos. Mientras que el de la serie, es un estudiante promedio, cuya primera pelea escolar fue contra Sugumi. Como ya dije antes, aquí se nota desde el inicio quién iba a ganar en esta historia, ya que ambos todavía se querían a pesar de los problemas. Pueden buscar la historia en internet si lo desean, ya que es mejor que ustedes la lean, a que yo se las explique. Las 7 superestrellas, o las 7 heroínas de Bon Yari, es un concepto presentado en el arco del concurso de belleza del Festival Cultural. Por ahí del capítulo 132. Se menciona que a las 7 chicas más bellas y populares de la preparatoria Bon Yari se les otorga este título. La lista fue publicada en un fanbook oficial lanzado en 2015. Y es la siguiente. La princesa de la rosa dorada, Chitoge Kirisaki. La encantadora señorita de los lirios, Kosaki Onodera. La noble punta de flecha de las montañas, Seishiro Sugumi. La amada Margarita, Marika Tachibana. La agraciada orquídea del amanecer, Yui Kanakura. Básicamente todo el harem del protagonista. Las últimas dos miembros son la melodiosa princesa Camelia, Roxanne Kyoko Goto. Y la inocente niña tulipán, Hikari Saegusa. Las últimas dos heroínas no aparecen de ninguna forma en la obra, solo se les menciona en este libro, y eso es todo. No sabemos ni siquiera cómo lucen, y nunca más se vuelve a tocar el tema. Actualización. Sí llegamos a saber algo de una de ellas. Más específicamente de Roxanne. Y es que, ella es bruta. O al menos eso parece. Esto porque en el capítulo 56, que es cuando todos reciben sus notas finales del año, vemos que Roxanne está en el puesto número 188, de 207 alumnos. Por debajo de Marika, quien ya de por sí tiene bajas notas. Les dejo el panel con el fragmento sacado de una traducción hecha por fans, y la traducción oficial de Manga Plus para que lo corroboren. De Hikari, ahora sí puedo decir que no sabemos absolutamente nada. Fin de la actualización. Por ahí dicen que la menor de las honoreras también podría ser una de las heroínas, tomando el lugar de su hermana mayor, una vez Kosaki se gradúa. Como último dato, se cree que este término es una referencia a las 7 leyendas urbanas de las escuelas japonesas, algo que es medianamente usado en animes escolares. Marika tiene una mejor amiga. Mika Shinohara, la cual conoce desde sus años de secundaria. La misma es conocida por, básicamente, ir tras cualquier chica linda que se le aparezca porque, en palabras de Marika, Mikage es como un viejo. Supongo que porque le gusta ir tras jovencitas. Pero lo más interesante es el trasfondo de las dos, ya que Mikage y su grupo, abusaba constantemente de Marika en la secundaria. No fue sino hasta que Marika se hartó del abuso, les da una paliza a las bravuconas, y toma el control de toda la escuela, a pesar de ser de primer año. Tiempo después ellas se vuelven buenas amigas, hasta el punto en ser Mikage la que le pide al grupo de protagonistas que salven a su amiga de un matrimonio por conveniencia. Además de ayudarlos a escapar de la mansión de la familia Tachibana y convencer a Honda, la guardiana de Marika, de que también los ayude. Dándonos otro atisbo de la verdadera personalidad y fuerza de la chica del girasol, la cual vimos mucho a lo largo de toda la historia. Esto será rápido, y es que, como una broma por parte de los animadores de la serie, estos metieron referencias a Evangelion en un capítulo del anime, el 15 de la primera temporada. Que son las que estoy mostrando en estos momentos. Además de llamar a la voz original de uno de los mejores padres de todo el anime, para que irónicamente, esta vez haga el papel de un buen padre. Como dije, esto era breve, pero lo puse porque me pareció muy gracioso.
Shumaiko, el mejor amigo del protagonista, estuvo enamorado de su maestra, la señorita Kyoko, la cual tuvo que renunciar a su trabajo, debido a que ella ahora iba a casarse, y deseaba ser ama de casa. Esto lo deprime un poco, pero está dispuesto a dejar las cosas así. Además de contarnos que fue gracias a unas palabras que ella le dijo, que él pudo cambiar, además de ser ese el motivo por el que se enamoró. No es sino gracias a Raku, con una intervención de Sugumi, que él puede ir y confesarse al final del episodio, en lo que yo creo es una de las mejores escenas de toda la serie. Obviamente, no es correspondido, pero pudo sacarse ese peso de encima, y ahora tendrá que superar esa adversidad. Este mini arco no solo desarrolla a un personaje secundario de buena forma, ya que nos muestra que Maiko es más que solo el bufón del grupo, sino que también da inicio a lo que sería la otra pareja canónica de la obra. Pareja que en cierto modo es un poco más interesante que la original. Pero hablaremos de ella un poco más adelante. Existe una serie de novelas ligeras de la franquicia donde se narran historias cortas. Y eso es todo. Ok, ya ahora sí en serio, el motivo por el que no menciono más, es que después de casi 10 años de lanzamiento, nadie ha traducido estas novelas, y lo único que tenemos son sus portadas, y el índice, o al menos de 2 de ellas, ya que de la tercera solo vemos la portada, pero no encontré su contenido. De lo que puedo ver es que hay una historia, donde a Onodera le salen orejas de gato. O sea Nekodera. Otra historia se llama Black Tiger, podría ser la historia sobre el por qué Sugumi tiene ese apodo, pero más detallada, aunque solo es especulación. Y también hay otra historia sobre Marika y Mikage en sus días de secundaria. El nombre de las novelas ligeras es Nisekoi Urabana, por si a alguien le interesa, y fue escrito por Hajime Tanaka, y con ilustraciones del mismo Komi. Y esa es toda la información disponible en un idioma que puedo entender. Sigamos. La serie ha tenido diversos crossovers. Por ejemplo, está la colaboración que hicieron con Haikyuu, un manga de voleibol publicado en la misma revista. Ambos grupos coinciden en la playa. Los chicos como parte de su entrenamiento, y el harem de Raku durante su viaje de vacaciones. Ambos se enfrentan en un torneo de vóley de playa, para al terminar el torneo, sin un ganador, irse a comer todos a una barbacoa. Otro crossover es el de Ore no Monogatari. No, esa no. Ahora sí. Es un manga de romance publicado en la revista Besatsu Margaret de la misma editorial, y que está dividida en 2 partes. En una los chicos protagonistas caen a un agujero, y comienzan a hablar hasta que son rescatados. Mientras que en el segundo, las chicas de Nisekoi salvan a la protagonista de la otra serie de unos matones, y luego ellas se van a un café a hablar de sus cosas. Al final ellas son las que rescatan a sus amigos del agujero. A esto también tenemos la única participación de la obra en un crossover de peleas. Y es en el juego, Jay Victory vs para consolas de Sony, en el año 2014. Aquí solo aparece Chitoge, pero como ayudante, no como peleadora. El juego Divine Gate, tuvo una pequeña colaboración con la serie, pero esta misma cerró en 2018. Desde entonces es inaccesible. Por suerte, se pudieron recuperar, y conservar todos los renders de la colaboración. O al menos eso creo. Estos son los más interesantes, porque son las chicas usando armas como guadañas, espadas y bastones. Falta otra colaboración, pero lo dejaré para después. Les seré honesto. Me esperaba algo terrible, que dé pena ajena, y me haga parar la película cada 5 minutos. Pero en su lugar encontré un excelente compilado de la obra original. Va directo al punto, hay chistes que dan risa, claro, no todos, y el inicio es un poco lento. Pero el desarrollo de personajes como Onodera y Chitoge, porque sí, estas dos tienen desarrollo. Chitoge mostrando que ella, por culpa de Claude, casi es aislada de su clase, y de paso nos muestran que Raku pasó por lo mismo, en vez de solo decirlo. Además de que su pelea en la playa, está un poco mejor llevada. Y con Onodera, no teniendo Alzheimer grave, y recordando que ella había hecho la promesa con Raku, solo que ahora sí, ella era muy cobarde como para decirlo, y no solo olvidarse, o dudar de todo de forma conveniente. Así como una escena, donde Kosaki y Ruri entienden que Chitoge solo quiere hacer amigos, y no matar a todos en el salón como algunos creían, lo que inicia la amistad de la rubia y la panadera. Agregados como este mejoran el ritmo de la historia. Raku no cambia mucho, pero no hicieron un mal trabajo con el personaje. Claude y Sugumi, a pesar de ser antagonistas, no son molestos, dan risa, pero también se sienten como amenazas. Aunque eso sí, esta última no habla, salvo una pequeña línea al final.
La mafia y los yakuza sirven bastante como alivio cómico, Marika también está, pero no tiene mucha participación, más que para mover un poco la historia. Además de que aquí solo existe una llave. En general está muy bien, y mejor que el final del manga, por una simple razón. Aquí sí hubo beso. Y con todo esto, uno esperaría que a la película le fuese por lo menos decente. Fue un fracaso, tanto con los críticos, como en taquilla, debutando en el puesto número 9 en su semana de estreno. Compitiendo con otras películas como Ralph rompe el internet, y Dragon Ball Broccoli. Una verdadera lástima. Lo peor, es que esta película pudo ser usada como indicador para ver el interés en la serie, tal vez una nueva temporada del anime, por ejemplo. Pero allí quedó todo. Para promocionar la película, se lanzó un capítulo especial en la que Raku y Chitoge van al cine, pero deben besarse para poder entrar gratis. Siendo lo último que hemos visto de los personajes hasta ahora. ¿Recuerdan que hace rato mencioné una encuesta de popularidad? En esa encuesta, se menciona a una persona. El señor Idechiba. Era un lector de la serie que en su momento, votó varias veces con el fin de que Marika pudiese subir varias posiciones en el ranking de popularidad. No se sabe la cantidad de veces que esta persona votó, pero fueron las suficientes como para poder mandar a Marika del cuarto lugar en la primera encuesta, al segundo lugar, solo por detrás de Onodera, teniendo la chica Girasol una nada despreciable cantidad de 4.518 votos, casi 200 más que la protagonista Chitoge. Y si creen que ahí terminaba todo, pues se equivocan, ya que después se hizo otra encuesta para ver quién tenía el mejor capítulo, y la ganadora fue Marika, con 1.200 votos por el capítulo 97, titulado, Por favor. Lo cual le dio un reconocimiento especial del que hablaremos luego. Al parecer fueron 800 votos esta vez. Para terminar, el señor Idechiba fue mencionado en la obra como un potencial pretendiente de Marika en el capítulo final de la serie. No obstante, parece que la persona en cuestión abandonó la obra, ya que en la encuesta final, esa donde gana Chitoge, Marika vuelve a caer al cuarto lugar, y no se le menciona a este lector. Un desenlace algo triste. La pareja secundaria de Shuma Iko y Ruri Miyamoto era algo que todos veían desde lejos y que, en palabras de muchos, terminó siendo más interesante que la principal, ya que conocemos un poco más de las personalidades de estos dos, lo que quieren hacer con sus vidas, el cómo comienzan a hacerse amigos, o cómo es que Ruri no solo reconoce lo capaz que es Maiko, sino que después admite que está enamorada. Claro, no es algo al nivel de, por ejemplo, estos dos. Pero funciona y muy bien. Además de que todo esto empieza a raíz de que Shu le confiesa sus sentimientos a la profesora Kyoko, que ya de por sí era una buena historia. Verlo tan decidido le llamó bastante la atención a Ruri, lo que hace que inconscientemente se comience a enamorar de él. Lo cual no pasa con Maiko. Es más, hasta antes del final de la obra, él solo la ve como una amiga, ya que él a pesar de todo, seguía enamorado de su profesora. Al final ambos terminan en la misma universidad, lugar donde al parecer Shu y Ruri se vuelven novios, y deciden casarse luego de que cada uno pudo lograr sus respectivas metas. Siendo Ruri una traductora, porque quiere ser un puente entre las personas, en este caso divididas por el idioma. Posible motivo por el que vemos a Miyamoto ayudando a Kosaki a confesarse. Y Shu se vuelve un profesor, inspirado en las enseñanzas de su antigua maestra. Y si bien ambos siguen en contacto, se nota que Shu pudo superar su enamoramiento y seguir adelante con su nueva prometida. ¿Saben? Creo que ahora puedo entender por qué muchos prefieren esta pareja, como lo mejor que hizo Komi en su obra. Al estar más condensado, e ir más al punto. Nisekoi y Monogatari son dos series animadas por Shaft. Este estudio por sus 40 años, tuvo la idea de crear un crossover de estas dos franquicias. El cual se anunció con un tráiler, además de imágenes del mismo donde se ven a las dos chicas principales de cada serie vestidas de la otra, y un póster, así como escenas, y un personaje misterioso. Y si te preguntas, fan de Nisekoi o Monogatari, ¿dónde puedes ver esta interesante pieza audiovisual? Ya te digo que esto es solo una broma por el 1 de abril. El tráiler es solo eso, un tráiler de broma por parte del estudio. A pesar de ser solo una broma, este tráiler tiene su página en MyAnimeList, con una calificación de 6.79. Aunque esto puede deberse a la decepción de los fans de ambas series, y sobre el cómo estas dos franquicias podrían convivir en un mismo universo, lo cual es imposible a estas alturas, debido a que Shueisha tal vez no tendría motivos para hacer algo con esta franquicia, posiblemente debido al fracaso de la película live action.
Yo ya hablé de Bokuben una vez, así que para ahorrarme tiempo, vean este video. Si las hermanas Amagami se basó demasiado en las quintillizas para existir, aquí pasa lo mismo con Bokuben. Las inspiraciones con Nisekoi son bastantes. Desde el diseño de personajes, algunas personalidades de las chicas, como la chica súper linda y considerada, aunque Fumi no tiene más carácter que Onodera. Ogata se siente como una mezcla de estas dos, siendo que al inicio ella no sabe qué es el amor, pero una vez que lo descubre se vuelve la más agresiva en comparación. Además que las tres están chiquitas. La verdad es que esta serie es muy buena, la recomiendo para todo el que le haya gustado Nisekoi, o quiere algo con la misma esencia, pero con más consistencia. Eso sí, lean el manga, el anime no es malo, pero se siente muy plano en comparación a la versión en papel, aparte de saltarse cosas, y estar incompleto. Y antes de pasar al siguiente punto. Top 6 rutas finales de este manga. Número 6, la ruta de Sekiryo. Sí, dije Sekiryo, Ogata era tan aburrida que incluso en su ruta le quitan el protagonismo. Número 5, la ruta de Uruka, o como me gusta llamarle, Yotsuba, pero mejor hecha. La ruta original, y que hizo que la gente mandase amenazas de muerte al autor. Número 4, la ruta de la Onodera Azul. Muy bonita, pero la historia se siente un poco lenta. Número 3, la ruta Harem. Básicamente te dice el mensaje de la obra, y te da una bonita enseñanza, que todos tienen un futuro por definir, y nada está decidido. Ahora ya sabes por qué todas las mujeres de la obra terminan tocando al protagonista durante los fuegos artificiales. Y por último, no tengo una favorita, pero si tuviera que elegir, diría que el segundo lugar es para la ruta de Kominami. La historia fue sumamente interesante, además de que profundiza en el padre del protagonista. Y por último, la ruta de Kirisu Sensei. El mejor personaje de la obra. Ella no es mala, solo está amargada, pero sabes el porqué, y conoces su lado torpe y comprensivo con sus alumnos. Y todo eso cierra en su ruta. Un personaje muy completo y con un buen final. Ahora sí, siguiente punto. Marusa es la princesa de un reino lejano, que fue a Japón por una misión de relaciones exteriores. Ella es literalmente Chitoge, pero más tranquila. La misma se termina enamorando de Raku, porque, patata. Pero al final debe volver a su país luego de terminar sus asuntos, y al descubrir que Raku sigue babeando por Onodera, y no hacer absolutamente nada al respecto por otros 60 capítulos. La verdad, lejos de mostrarnos que, no importa el país, o estrato social, no hay mujer en esta tierra que se resista a nuestro protagonista, este arco en sí, solo es para mostrarnos que Raku puede reconocer fácilmente a Chitoge, lo que demuestra que ella le importa. Por lo que siento que esta historia es de las más innecesarias de toda la obra. La primera vez que lo leí, me lo salté sin querer, y no cambió nada. Ahora lo tuve que leer para esta investigación, y sigo manteniendo mi postura. Algo que por desgracia no sería cosa de una sola vez. Más de eso luego. Konami. Distribuido por Konami y lanzado el 27 de noviembre de 2014 para el PS Vita, y solo en Japón. Puede traducirse como Nisekoi, la boda. Es un juego tipo novela visual en la cual eres el protagonista de la serie, y tienes como tarea llevarte bien con las chicas del juego, de las cuales una puede terminar siendo tu novia. Las chicas son todas las de la primera temporada del anime, lo típico en este tipo de juegos. Un día, Raku deja una ofrenda en un templo abandonado, y el dios de ese recinto, como agradecimiento, promete a Raku cumplirle un deseo. Siempre y cuando este no cause daño. El cómo se pida ese deseo, dependerá de la chica con la que tengas mejor afinidad. El juego tiene diversos finales dependiendo no solo de la chica que elijas, sino también las decisiones que tomes. Ya que, en el caso de Onodera por ejemplo, en el final malo, Raku y ella quedan atrapados en un mundo paralelo donde solo existen ellos dos. Sí, no me lo estoy inventando. Asimismo, tienes algunos eventos y escenarios como contenido DLC, en donde tienes una cita, un sueño con la chica que elegiste con otra personalidad, otro sueño donde ambos están casados, este último es gracioso si juegas el de Marika, y un evento extra, pero ya siendo novios. Además de las 4 chicas principales, puedes tener una ruta con Rudy, pero parece que esto es solo para afinar tu amistad, y una ruta en solitario dedicado a Raku. Donde al final si bien pasan cosas raras, como Raku volviéndose una chica.
También tiene el final real del juego, con todas intentando salvar a Raku de un hechizo, y con Raku despidiéndose de Otama, el dios del templo, borrándoles la memoria a todos y volviendo a sus vidas normales. Además de una escena post-créditos, en el que Kosaki le deja un mensaje a Haru en su teléfono, y con Otama apareciendo en su cuarto. Por lo que parece que tenían una secuela en mente, pero tal vez debido a bajas ventas, o que Konami perdió los derechos de la franquicia, esta no se llevó a cabo. Aunque posiblemente sea esto último. Como dato final, al ser un juego distribuido por Konami, se pudieron meter algunas referencias a Metal Gear en algunos escenarios. Por cierto, si se lo están preguntando, se puede encontrar el gameplay del juego, y 3 de las 6 rutas subtituladas al inglés. Estas son las rutas de Onodera, Sugumi y Marika, aunque por ahí vi algunas en español. El resto de rutas y eventos, así como sus finales, solo están en japonés. Si alguien quiere verlos, o traducirlos, se los dejo en la descripción. Ranma y medio es un manga creado por Rumiko Takahashi para la Shonen Sundai de la editorial Shogakukan, de 1987 a 1996. Creo que este manga no necesita presentación, así que iré de frente a la pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con Nisekoi? Pues, absolutamente nada. O al menos eso creo. Al parecer, algunas personas consideran que este manga pudo servir de inspiración para la obra, debido a que todo empieza con una relación forzada entre un chico algo grosero y una tsundere muy violenta. Al inicio ambos se llevan mal, pero después, ambos comienzan a sentir cariño mutuo. A esto también se le suman las peleas y situaciones exageradas para un montón de adolescentes. Además de que en ambas series, hay una chica que recurre a varios trucos para poder quedarse con el protagonista, y se lleva mal con la chica principal, aunque no es netamente mala. Además de otra que se disfraza como chico, y que el protagonista confunde con un hombre, hasta después de que ambos tienen una pelea. Las similitudes están allí, tal vez el autor se inspiró del manga de Takahashi, o es solo una coincidencia. Yo creo que es posible, debido al alcance que tienen las obras de Rumiko, no solo en Japón, sino en el mundo entero. Como todo mangaka, Komi tiene varios trabajos, antes y después de sus series publicadas. Aquí los abordaremos brevemente, porque son bastantes. Island. Publicada en la Gamaru Jump, en el año 2007. Explicación breve, la Gamaru Jump es una revista en la que se publican capítulos one shot de mangakas novatos, y de ahí pueden salir nuevas series para la revista principal. La tríada conocida como los tres grandes, o sea One Piece, Naruto y Bleach, fueron publicadas aquí. Retomando. Aira es una chica que vive en una isla amurallada, y que está deseosa por conocer el mundo, pero al cumplir 14 años descubre el secreto de la isla. ¿Será este el fin de su sueño? ¿O su amiga podrá ayudarla a superar aquel revelador hecho? Williams. También en el año 2007, pero esta vez en la revista regular, o sea la Shonen Jump que todos conocemos. La historia trata de Williams, un chico que admira mucho a Aradolf, el protagonista de su libro de aventuras. Williams desea ser también un aventurero, y tener viajes fantásticos, por lo que decide aventurarse por su cuenta, pero lo que escribe Aradolf en su libro será verdad, o solo un mero cuento. Personant, publicado en la Jump Square en 2008. Una rama más madura de la misma editorial. En el año 3333, con la finalidad de acabar con la discriminación, odio, y desigualdad entre las personas, todos comienzan a usar máscaras súper avanzadas llamadas Personans. Implementadas por los gobiernos de la Tierra desde hace 100 años, las cuales se usan para asegurar la equidad y la paz. Ya para estas alturas las personas se han adaptado a ellas. Solo una persona, conocida como Damor, se rehúsa a usar estas máscaras, y es catalogado por las autoridades como un criminal. Gente que usa máscaras frente a los demás, gobiernos obsesionados con la no discriminación, aquellos que piensen distinto serán catalogados como criminales. Y esto fue escrito hace más de 14 años. Muy interesante. Apple, publicado en la revista regular en el año 2008, luego de la cancelación de Double Rs. La Tierra es un ser con su propia voluntad, y cuando se sienta en peligro, creará la forma de vida definitiva para protegerse. Este ser se conoce como Apple, y ha estado viviendo entre los seres humanos. Ahora los gobiernos del mundo están tratando de capturarlo. El que controla a Apple, controla el mundo. Toki Doki, o Latidos del Corazón, es un one-shot publicado en la Jump Giga en 2016, después del final de Nisekoi.
Se trata de Takagi, la cual tiene poco tiempo de vida, motivo por el cual ella prefiere pasar sus días de manera tranquila, ya que las emociones fuertes podrían acelerar su muerte. No obstante, Illima, uno de sus compañeros, prefiere animarla a que use de una mejor forma su tiempo, y disfrute al máximo para poder irse sin arrepentimientos. Inogenten, o el inicio de E. Publicado en 2018. Takumi es un chico que solo sabe jugar videojuegos. Esto lo abruma un poco cuando es momento de elegir qué hacer con su vida. Su compañera Satsuki le dice que deje de perder el tiempo, pero él dice que solo sabe jugar videojuegos. No obstante, descubre el fabuloso, y en ese entonces, desconocido mundo de las funas por internet. Quiero decir, de los eSports, al cual decide entrar cuando ve que hay un torneo muy cerca. El último trabajo que veremos aquí puede ser traducido como Pacto de Sangre, y fue publicado en la Jump Giga de agosto de 2022. La historia se trata de Fiuri, una hermana santa, que está a punto de ofrecerse como sacrificio a un vampiro de nombre Serin. El cual al momento de probar la sangre de la chica, le dice que sabe asqueroso y la rechaza. Pero este promete que le ayudará a que su sangre tenga mejor sabor, y cuando eso ocurra, él se la beberá. Y si bien eso podría matar al vampiro, él no tiene ningún problema. Comenzando así un acuerdo entre la religiosa y el ser oscuro. Debido a que es una historia muy nueva, solo les comenté la sinopsis. Tiene potencial para ser un manga regular, pero no creo que pueda pasar más allá del one shot. Si tuviera que elegir, diría que Personant y Tokidoki fueron los mejores, aún así no demerito al resto de pilotos. Komi se nota que tiene imaginación para conceptos de posibles nuevas series. Falta una obra más, pero esa la veremos más adelante en el iceberg. De momento continuemos. Para promocionar sus mangas populares, o que venden bien, la Shonen Jump realiza lo que se conoce como Bomic. El cual es un cómic narrado por actores de voz. Nisekoi no fue la excepción, y en 2013 sacaron unos cuantos capítulos bajo este formato. En esta ocasión, Raku tiene la voz de Yoshitsugu Matsuoka, y si ese nombre te suena, es porque es la voz de Kirito en Sword Art Online, Soma en Shokugeki no Soma, y Futaro en Las Quintillizas. Chitoge tiene la voz de Haruka Tomatsu, quien da la voz de Asuna en la misma serie. Y con respecto a Onodera, la voz de la actriz es Hisako Kanemoto, la cual da su voz a Erina en Shokugeki no Soma. Lo cual cimenta a Matsuoka como el rey de los harem. Para el anime regular, ninguno repitió voces. Supongo que ambos proyectos no estaban relacionados, o ninguno estaba disponible. El Bomic aún se puede ver en YouTube. La temporada 2 del anime se estrenó en 2015, desde entonces mucho tiempo ha pasado, y sin contar la última OVA, esto fue lo último que vimos de la serie. Asimismo, salvo un pequeño relanzamiento de los Blu-rays por la película, no hubo planes en concreto para el anuncio de una tercera temporada. Algunos apuntaban a que el éxito de la película podría traer de vuelta la serie, pero ese no fue el caso como ya sabemos. Tampoco Shueisha, o alguna de las cabezas del proyecto ha mencionado algo. Y la posibilidad parece cada vez más remota. Personalmente yo lo veo difícil por dos motivos. El primero sería que no están seguros de si la serie sería rentable, debido a ciertos factores que tocaré más adelante, y el segundo es que actualmente Shueisha tal vez quiera impulsar otras obras, como Blue Box, el cual combina romance y deportes. Además que parece que le está dando buenos resultados. Algunos dirían que podría pasarle lo de Bleach, y retomar el proyecto, pero seamos francos, Nisekoi no es Bleach. Podría equivocarme, pero de momento lo veo difícil. Es posible que el estudio sí haya tenido intenciones de una nueva parte, esto debido a que en uno de los endings de la serie, vemos a Yui Kanakura, personaje que saldría más adelante en la obra, y que es la portadora de la última llave. Incluso ya se tenía a su actriz de voz, la cual sería Yui Horie, voz de Tsubasa Hanekawa en Monogatari. La cual aparece en la última OVA que se produjo, referente a la pastelera mágica. Pero parece que los planes se vinieron abajo. En este manga hay peleas, aunque pocas, pero también hay personas con una gran habilidad física. Así que la pregunta se formula, ¿quién es el más fuerte? Si tomamos en cuenta al cast principal, diría que la más fuerte de todos es Sugumi, quien es una asesina entrenada en diversas artes marciales y armas, ya que Chitoge es más que todo fuerza bruta, y Marika, a pesar de haber vencido ella sola a la mafia, los yakuzas, y las fuerzas especiales de la policía, no estoy bromeando. Tiene un cuerpo muy frágil, así que eso le jugaría muy en contra. Pero si tomamos en cuenta a todo el reparto, el más fuerte sería el papá de Chitoge.
Esto lo digo porque, si bien nunca pelea, se muestra que pudo parar a Cloud, el asesino más fuerte de su organización, con una sola mano, y que el gángster le tiene miedo, algo que pudimos ver en el manga. Dejando de lado que Sugumi y Yonda pudieron pelear de forma pareja en Kyoto, Sugumi solo le pudo ganar a su superior inmovilizándolo, y usando un truco que él no conocía. Por lo que estas dos quedan descartadas, ya que Cloud podría estar preparado en una futura pelea. Así que este hombre es el más fuerte de todo el manga. Por si alguien se pregunta, al padre de Marika no lo incluyo. Ya que si bien, él y el padre de Raku pelearon hace mucho tiempo, no sabemos la fuerza actual de ninguno, aunque no descarto que puedan estar a la altura del padre de Chitoge. Raku, nuestro protagonista, a pesar de que solo lo muestran en una escena, fue maltratado durante su vida escolar, ya que a pesar de que él no le había hecho nada a nadie, el solo hecho de ser hijo de un grupo criminal, hacía que todos lo vieran como si fuese a matarlos al menor contacto. Razón por la que nadie quería ser su amigo. No fue sino hasta que Maiko comenzó a hablarle en la secundaria, y luego Onodera tiempo después, que la mayoría comenzó a tratarlo como una persona normal, algo que podemos ver ya en preparatoria. Es más, este fue el motivo por el que Chitoge y Raku comienzan a entenderse el uno al otro. Yo antes era como tú. Tenemos los mismos ojos. Antes, yo no siempre fui el más perrón aquí. Tus ojos reflejan la soledad. ¡De veras! No obstante, y a pesar de lo que cualquiera podría pensar, Raku realmente no odia a su padre o a su grupo, al menos eso creo, ya que no los trata mal. De hecho, cocina para ellos, a pesar de ser los yakuzas, el motivo de todo ese aislamiento social. Aún así, él no quiere ser parte ni de la mafia, ni hacerse cargo de ella. Al menos hasta el final de la obra, donde es parte de la mafia, y se hace cargo de ella. Al entender que el grupo Shuhei mantenía a raya a cualquier posible amenaza que podía meterse en la ciudad. Por lo que ahora ellos son los protectores del pueblo en las sombras, con Raku a la cabeza. Ver más de esto en la obra hubiese estado mejor, habría dado más peso al protagonista. La historia del manga termina varios años después, con el hijo de Raku y la hija de Onodera conociéndose y enamorándose. O al menos el inicio de su enamoramiento. Lo interesante de toda esta historia, es que la chica, Sasa Miyanagi, la hija de Onodera, vive con Haru, su tía, pero lo que todos se han preguntado es, ¿quién es el padre? Algunos piensan que podría ser el hombre que casi se casa con Marika, pero no hay ni siquiera evidencias de que sea él. Aunque eso sí, se menciona que puede ser un hombre con un carácter similar al de Raku. Ya que la gente cree que de ninguna forma Kosaki se terminó casando con un cretino. Komi comentó que tal vez algún día vuelva con la historia, algo como un Nisekoi Next Generations, pero lo dudo bastante. No tendría mucho sentido. Para terminar, no hay información sobre los hijos del resto de personajes, o si estos siquiera se casaron. Pero parece ser que Haru aún no lo hizo. Super Mario Maker es un juego desarrollado y distribuido por Nintendo, y lanzado en 2015 para la Wii U. Creo que todos conocen de qué va el juego, así que iré por lo que nos compete. En febrero de 2016, a modo de colaboración con Shueisha por los 5 años del piloto, se introdujo un traje de Chitoge al juego, y 2 pistas. Las cuales están viendo en este momento. La primera se llama Chitoge y Kosaki. Mientras que la otra se llama Sugumi y Marika. Y fueron hechas por el mismo autor de la serie Naoshi Komi. La noticia causó diversas reacciones entre las personas. En mi caso, yo solo atiné a decir: ¿Quién es él? Ya hablando de los niveles. Estos son muy simples, y están relacionados a las personalidades de las 4 chicas principales. El de Kosaki es muy tranquilo, y tiene muchas nubes, lo cual es un reflejo de su personalidad calmada y amable. El de Chitoge, es un escenario con diversas lianas, y secciones para escalar. Esto porque es un insulto recurrente llamarla gorila. El tercero es el de Sugumi, y es una sección donde hay un montón de enemigos, y el jugador tiene que eliminarlos, para al final pelear con Bowser. Un guiño a su faceta de sicario y guardaespaldas. El último es el de Marika, y aquí el jugador con una estrella de invencibilidad, tiene que correr a través del nivel, rompiendo todo a su paso, y sin detenerse. Referenciando la personalidad intrépida de Marika para obtener lo que desea. Las rutas están señaladas con los nombres de las chicas escritas con monedas, al igual que sus caras al final del nivel.
Estos últimos dos me parecieron los más divertidos. En cuanto a su disponibilidad, pues, corren el riesgo de convertirse en material perdido.